¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de República Federal en México. Mi nombre es Evelyn Lisset González Ramírez y pertenezco al grupo 212 de la clase Historia del Derecho Mexicano de la Facultad de Derecho UABC Tijuana. Guadalupe Victoria en ese momento fue el primer presidente mexicano en la historia de México, estableciendo la República de Corte Federal. Y también estableció la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1824, en donde México se declara como un país independiente, católico, un país de organización federal dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y en donde el legislativo cuenta con dos cámaras, como ya los conocemos, de diputados y senadores. El presidente Guadalupe Victoria terminó su mandato y en el año de 1829, cuando el Congreso organizó unas elecciones en donde el ganador originalmente fue Manuel Gómez Pedraza, ganándole a Vicente Guerrero. Al dar a conocer los resultados, los inconformes fueron Vicente Guerrero y Antonio López de Santa Anna. Comenzaron una revolución para reconocer a Vicente Guerrero como el presidente, dando origen a la famosa Revolución de la Acordada. En la segunda ronda de elección selecta por el Congreso, Vicente Guerrero logró que potencias europeas reconocieran al país de México como un país independiente. Guadalupe Victoria había logrado que el Reino Unido reconociera al país de México. Aparte del aporte económico, logró que países como Dinamarca y Holanda también reconocieran a México. España vuelve a su intento de reconquista en México. Después de varios intentos, el más polémico se origina en Tampico, llamándola la Batalla de Tampico, en donde Antonio López de Santa Anna estará formando parte de la batalla y en donde México resulta victorioso. A finales del año de 1829, Anastasio Bustamante, quien ejercía el cargo de vicepresidente del presidente Vicente Guerrero, se levantó en armas contra el presidente. Vicente Guerrero salió al poder para poder estar en batalla con Anastasio Bustamante, y en el cargo de presidente se coloca a José María Bocanegra, originario de Calvillo del estado de Aguascalientes, estando a cargo durante 7 días, siendo su último día donde se da un golpe de estado y donde deja el poder. El único personaje en México que fue titular de los 3 poderes en la Unión de México. El poder se toma una especie de triunvirato, en donde Anastasio Bustamante, quien era vicepresidente de Guerrero, quien se presentó en la batalla, regresa para ser presidente. Ya de vuelta en el poder, en el año de 1831, logró derribarlo, mandándolo matar. Un militar que es importante en la historia es Antonio López de Santa Anna. Ya se había enfrentado al ejército de la Nueva España en la independencia de México y ascendió poco a poco en la carrera política y militar, logrando llegar a la altura de Iturbide. También fue quien se opuso a la victoria de Gómez Pedraza cuando Guerrero iba a ser presidente. Santa Anna fue quien estuvo detrás de la mayoría de los movimientos en la historia de México, mencionando esto porque él quería que Guerrero quedara en el poder. Fue así que intervino, logrando hacer un trato con Gómez Pedraza para establecerle que esperara, para él lograr acomodarse como presidente. Con Guerrero al cargo, pudiera darle la libertad de dirigir al movimiento del ejército mexicano. En la batalla de Tampico, Santa Anna quedó triunfante, también conocido como el héroe de Tampico. Después de Bustamante fue Gómez Pedraza, quien era presidente hasta el año de 1833. Posteriormente, Santa Anna quedó como presidente. Pero el día de la investidura presidencial, Santa Anna no pudo tomar el poder por no estar en la capital, dejando a Valentín Gómez Farias para ser el siguiente par de años continuos, alternándose el poder por diversas licencias que pedía Santa Anna, por ir a batallas o por motivos de salud, lanzándose reformas que no fueron de agrado para sus seguidores o para el clero, en donde se mencionaban libertad de culto, separación para el Estado con la Iglesia, quitar el monopolio de la educación a la Iglesia
y la eliminación del diezmo, como en otras cosas. Consecuentemente, serían los principales afectados. La mayoría de la población estaba inconforme. Santana tuvo que volver para calmar al pueblo y revertir las leyes que Gómez Farías había creado. Quitando a Gómez Farías y ocupando en su lugar el general Miguel Barragán, levantamientos en armas por las leyes Gómez Farías en varios estados. A Santana no le agradó y actuó a través del presidente, Miguel Barragán, suprimiendo al régimen federal, creando un nuevo Congreso Constituyente y promulgando una nueva Constitución centralista, siendo esta motivo de más batallas. Ejemplo, la de octubre con la batalla de González, dando inicio a la Revolución de Texas, siendo el motivo de su independencia. Muchas gracias.